¿Están listos para esto? Esa noche viajaba con 4 amigos: Tony, Daniel, Sebastián y su novia Brenda. Yo soy Damián y de vez en cuando hacíamos viajes a diferentes lugares del mundo. Y esta vez era el turno de Brasil, pues conocíamos diferentes sitios gracias a nuestro trabajo. Éramos representantes de una firma importante y cuando teníamos vacaciones nos dirigíamos a explorar lugares que nos parecían importantes de estos países, pues cuando viajábamos nos platicaban diferentes cosas de ellos que se nos hacían muy interesantes y no perdíamos la oportunidad de regresar ahora en plan de turistas. Así que en esta ocasión queríamos conocer la región amazónica, ya que nos habían contado de los diferentes pueblos de allá, sus costumbres y su rica gastronomía. Todos estábamos muy entusiasmados. Sebastián y Brenda ya estaban comentando que ahí les gustaría pasar su luna de miel, pues en verdad se veía todo tan hermoso. Había diferentes tonos de verde en el paisaje, algunas flores enormes que nos dejaban sin habla, y entre pláticas les hacía bromas diciéndoles que podíamos encontrarnos con arañas gigantescas o algunas serpientes enormes. Al principio todos moríamos de risa. Así avanzamos la tarde. Aunque cansados, esperábamos llegar a tiempo al hotel donde habíamos reservado. Era más bien una especie de terrenos con bungalows típicos de esos lugares con un clima tan húmedo y caluroso. En fin, de vez en cuando preguntaba a Tony si estaba llevando el camino correcto como indicaba el mapa que llevábamos. Siempre nos preveníamos de esta manera, pues cuando bajábamos por algo de comida, comprábamos también un mapa de la región. Como buenos mochileros, siempre llevábamos nuestros sacos para dormir y una casa de campaña en el auto rentado por si necesitábamos descansar en algún bosque. Y continuamos así por unas horas más. Con lo que no contábamos era el tiempo de lluvias que empezaba, y para nuestra mala suerte eran muy copiosas. La tarde ya estaba oscureciendo. A pesar del mapa, teníamos el desconocimiento de los caminos, y lo que nos preocupaba era que con las lluvias no se veía bien la carretera. Con la poca luz que tendríamos al llegar la noche, se nos dificultaría más el camino. Seguimos avanzando, pero la carretera estaba completamente sola y había algo más que nos dificultaba llegar a nuestro destino. Era que estaba todo lleno de barro y con piedras. En verdad era muy posible quedarnos por ahí y con las lluvias sería muy difícil bajar a empujar el auto si se nos quedaba atascado. Entonces tuve que girar a la derecha en lugar de seguir en línea recta, pues a pesar de todo, se veía un poco más limpia en cuanto al barro. Así que no me quedó más opción que seguir por ese camino y no obedecer el mapa en esta ocasión. Los tranquilicé diciéndoles que ya encontraríamos a alguna persona en el camino o algún lugar en donde poder parar en lo que la lluvia cesaba un poco, pues de todas maneras sería imposible ver, y con las linternas que llevábamos no era luz suficiente. Teníamos que guardarlas para cuando necesitáramos bajar del automóvil. Seguimos por toda la carretera de la selva y por lo que vimos en el mapa, todavía nos faltaban muchos kilómetros para llegar al pueblo más cercano, pero a estas alturas ya había aumentado la lluvia y el viento. Entonces muchas de las enormes hojas que les comenté antes se estrellaban en el parabrisas con fuerza. Esto me dificultaba aún más la visión, así que era ya necesario parar en algún lado. Entonces traté de seguir avanzando mientras les pedí a mis amigos que trataran de ver en dónde podíamos bajarnos para pasar la noche. Podríamos colocar la casa de campaña, pero corríamos el riesgo de que se soltara con el viento tan fuerte que había y todo estaba mojado. Así que estábamos preocupados y desesperados. Ya casi se estaba haciendo un río de lodo y tenía miedo de que nos ocurriera un accidente. Avanzamos con mucho cuidado, y es que con las hojas en la carretera el piso se ponía más resbaladizo. Brenda empezó a murmurar y sollozar que tenía miedo, pues ya era muy poco lo que se podía ver,
mientras escuchábamos cómo caían las hojas y no sé qué más en el techo del auto. Con todo el temor por dentro y sin demostrárselos avancé unos kilómetros más adelante, hasta que más ocultos en la selva logré ver algo con mucha dificultad. Era una cabaña. Pensé que por mi desesperación la estaba imaginando, pero Tony fue el primero que exclamó que ahí más adelante se veía una cabaña, que podríamos bajar. Entonces escuché mientras ponía atención al camino que Sebastián tranquilizaba a su novia diciéndole que ya estaríamos a salvo ahí adentro, que podríamos pedir ayuda si esto seguía así. Ella dijo que eso debíamos hacer. Entonces nos tranquilizamos todos y seguimos hasta llegar a ella. Bajamos y nos dimos cuenta que estaba algo maltratada, pero que era a pesar de todo nuestra salvación por el momento. Lo importante por ahora era entrar y buscar si alguien estaba adentro, aunque por el aspecto que tenía no parecía posible. Por lo menos nos ayudaría a resguardarnos de la lluvia. Daniel tocó la puerta mientras los demás trataban de ver pegándose a los troncos, pues habían varias rendijas y era por donde trataban de observar algo. Pero por el viento tan fuerte, las hojas que se desprendían de los árboles nos golpeaban con tal fuerza, y esto hacía que fuera imposible seguir parados tocando por más tiempo. Así que movimos la puerta para abrirla y para nuestra sorpresa, al empujarla se abrió dejando salir un olor a moho muy fuerte. No era extraño estando la cabaña en un lugar lleno de humedad y cerrada por quién sabe cuánto tiempo. Empezamos a alumbrarla con las linternas para ver cómo estaba por dentro, y efectivamente estaba toda en ruinas, pero que nos serviría para pasar la tormenta, pues por lo que escuchábamos y veíamos, sería una noche muy larga. La cabaña estaba muy maltratada. Tenía una mesa con un par de sillas viejas y una especie de sillón, si así se le puede decir, algo que parecía una cocina, pues a pesar de todo no era muy pequeña. Detrás había un pequeño cuarto con una cama y otra habitación que no pudimos abrir, pues estaba atascada la puerta. Por lo menos podríamos poner ahí algo de lo que traíamos en el auto, sobre todo para que Brenda pudiera pasar un poco menos mal la noche. Para ella era mucho más difícil lidiar con todo esto. Le dijimos a Sebastián que no era muy buena idea que nos acompañara, pero él insistió ya que ella estaba acostumbrada a ir de viaje a varios lugares y tenía muchas ganas de conocer Brasil. En fin, ya estábamos aquí muy cansados y hambrientos. Teníamos que bajar por nuestras provisiones y lo demás, pero esperaríamos un poco más, pues necesitábamos descansar un poco. Seguimos revisando la cabaña y pudimos ver que tenía una pequeña chimenea. La temperatura comenzaba a descender por el viento húmedo y frío que estaba entrando. Pensamos en lo que podíamos hacer. Entonces buscaríamos un poco de madera vieja de los muebles o con un par de sillas. Lo importante era calentarnos un poco, pues en lo que bajamos del auto nos empapamos la ropa. Lamentablemente, tendríamos que salir por las cosas y mojarnos de nuevo. La solución estaba ahí, pues teníamos encendedores que ahora nos hacían mucha falta. Tampoco debíamos dejar que las pilas de las linternas se nos terminaran. A pesar de que un par de nuestras lámparas eran recargables, en ese lugar serían totalmente inútiles si se nos descargaban. Así que debíamos ahorrar lo más que pudiéramos su luz. Entonces por ahora nuestra salvación era una fogata. Afuera todo estaba húmedo y era imposible encontrar algunos troncos que quemar. Entenderán que estábamos limitados en todo. Daniel y yo decidimos salir por las cosas, pues si no lo hacíamos y permitíamos que pasara más el tiempo, la noche no nos dejaría ver más. Así que salimos corriendo, pues ni tiempo nos dio de agarrar unas hojas grandes para cubrirnos. Solo teníamos que darnos prisa. Mientras hacíamos esto, les pedimos a los demás que nos alumbraran porque no podíamos ver bien. Era inevitable mojarnos demasiado mientras bajábamos todas las cosas. Pero de pronto algo pasó, pues detrás de nosotros, donde se veía más oscuro y estaba cubierto por las ramas que se movían de un lado a otro,
Escuché que algo las hacía crujir, como si las estuvieran pisando. Se lo comenté a Daniel y me dijo que tal vez era el viento, que no pusiera tanta atención en eso y que me diera prisa. Así lo hice, pues en verdad con ese clima y entre lo mojado, hambriento y nervioso que estaba, posiblemente ya tenía alucinaciones. Seguí en lo mío. Daniel se adelantó y cuando estaba cerrando el auto, de nuevo y más claro escuché ruidos de pisadas detrás y no solo eso, sentía que me observaban pero no lograba ver nada por más que me esforzaba. Por la atención que ponía en esto, olvidé por un momento que me estaba mojando hasta que escuché unos gritos que venían de adentro de la cabaña y al mirar me estaban haciendo señas para que me diera prisa. Me apuré y olvidé aquel incidente. Entré y lo primero que me dijeron era por qué me había detenido si todavía teníamos que salir por otras cosas. Aparte, yo traía el encendedor y era necesario que prendieran la chimenea, pues mientras Daniel y yo fuimos por las provisiones, los demás ya habían roto unas maderas viejas y las habían colocado en la chimenea. Solo faltaba que colocaran alcohol, pues llevábamos unas botellas que ahora nos servirían como líquido para hacer arder la madera y, por qué no, para tomar unos tragos y entrar en calor. Lo que no sabíamos era que aún nos aguardaba algo siniestro en aquel lugar. Después de calentarnos un poco y comer algo, pensamos en abrir el cuarto que no habíamos explorado. Queríamos saber en qué condiciones estaba, pues nos serviría para poder pasar la noche también, o en su defecto sacar lo que pudiéramos para echarlo a la chimenea. Minutos después, Tony, Daniel y yo fuimos al cuarto. Como Brenda estaba cansada y todo esto era mucho más difícil para ella, Sebastián se quedó a su lado, pues sin la suficiente luz era imposible que permaneciera sola en aquel lugar. Así que la llevó a la cama que había en el cuarto, aunque a mi parecer sería algo terrible que soportaran aquel olor a moho que había ahí, entre polvo y quién sabe qué más. Estuvimos forzando la puerta hasta que se dio y la empujamos. Se notaba que ya llevaba mucho tiempo cerrada, y lo que ahí vimos nos hizo dar una carcajada sin saber lo que nos esperaba. Se encontraba un colchón, y al alumbrarlo con las linternas vimos como que algo en él se movía, y al acercarnos pudimos ver una enorme mancha marrón y en ella habían cientos de gusanos moviéndose. No puedo negarles que aquella imagen era completamente grotesca y el olor que despedía putrefacción era aún peor. Enseguida nos llevamos la mano a la nariz, alumbramos a todos lados de esa habitación para ver qué otra horrible sorpresa nos encontraríamos, y de igual manera, solo había un par de sillas viejas y un pequeño mueble a modo de mesa de noche. La duda ya existía entre nosotros y nos cuestionábamos sobre qué era eso, pero indudablemente era algo que estuvo vivo alguna vez, y es que se notaba como una forma humanoide la mancha que escurría al piso donde se encontraban otros gusanos. En ese momento ya no quisimos ni pudimos permanecer más en ese espantoso cuarto, así que aguantando el asco y conteniendo lo que de nuestros estómagos estaba a punto de salir, solo atinamos a jalar las sillas para ocuparlas y seguir manteniendo vivo el fuego en la chimenea. Entonces nos dimos prisa y salimos lo más rápido posible y cerramos tan fuerte como pudimos para que no saliera ese horrendo aroma a muerte, pues aunque ninguno dijo nada, los tres ya estando afuera coincidimos en que eso que estaba en el colchón era sangre y no era todo, pues se notaba que había sido un ser humano, pues los gusanos terminaron por alimentarse de ella o él, ya que en esas condiciones era totalmente imposible saberlo. Todos coincidimos en que algo había pasado en esa cabaña. Lamentablemente, no podíamos comentarle nada aún a Sebastián, pues corríamos el riesgo de que escuchara a Brenda y todo se saliera de control. Teníamos que guardar el secreto hasta que ella durmiera y así comentar lo sucedido. Por lo mientras cerramos lo mejor que pudimos y regresamos a la chimenea para romper la silla y colocar los trozos de madera, aunque seguíamos completamente asqueados. Pasó un rato y mientras nosotros tres estábamos calentando
alentándonos y pensando en que se pasara pronto la noche. La lluvia comenzó a ceder un poco. Estábamos platicando sobre qué hacía una cabaña prácticamente en medio de la nada cuando se nos unió Sebastián, que había dejado dormida a Brenda. Nos dijo que ya estaba mucho más tranquila. Entonces tuvimos la oportunidad de platicarle lo que estaba detrás de la puerta del cuarto de al lado. De inmediato dijo que no era seguro que estuviéramos ahí, pues no sabíamos qué había pasado, pero que algo sí era seguro, es que en ese lugar corríamos peligro si alguien se enteraba de nuestra presencia. Solo rogábamos porque amaneciera pronto. Queríamos ver un rayo de luz entrar en las rendijas de esa monstruosa cabaña que guardaba un secreto mortal. Estábamos en esa charla cuando escuchamos un grito desgarrador que venía del cuarto donde se encontraba Brenda. Nos levantamos como si tuviéramos resortes en lugar de piernas. Corrimos a donde ella estaba y se encontraba con la cabeza entre las rodillas gritando que la ayudáramos. Estaba histérica, llena de miedo y temblando de terror. Sebastián la tomó entre sus brazos y la sacamos pronto de ahí. Tony le dio un poco de agua que todavía teníamos y tratamos de tranquilizarla para poder entender qué había sucedido. Tal vez un animal se había metido, un insecto o una pesadilla, pero lo que nos dijo una vez que se tranquilizó nos dejó completamente impactados, y ella dijo que alguien o algo la había tocado. Entre sollozos nos dijo que estaba muy dormida cuando sintió una mano acariciando su cabello y que luego se pasó a su mejilla. Ella entre sueños pensó indudablemente que era Sebastián y que seguía a su lado. Entonces no abrió ni siquiera los ojos. Después sintió un aliento cerca de su rostro, pero este era fétido, como algo en descomposición, y esto hizo que por fin los abriera. Y ahí frente a ella estaba una silueta putrefacta, un ser que se veía carcomido por el tiempo como si se le hubieran caído trozos de carne, mostrando unos dientes sin labios que parecían ser una grotesca sonrisa. Entonces cerró los ojos para no ver más esa aparición, hasta que nosotros entramos. Un detalle bastante interesante es que antes de que Sebastián la abrazara para tranquilizarla y de que nosotros entráramos detrás de él, el monstruoso ser le susurró algo mientras le tocó un pie, y aquella cosa le dijo: No se irá. Esto lo dijo con una voz cavernosa como si estuviera dentro de una caja o algo así. Fue muy difícil tratar de controlarla y no era para menos, aunque sí era muy extraño y perturbador que un ser así estuviera en ese lugar. También les comenté que no era descabellado después de lo que vimos en el cuarto aquel, y les recordé lo que yo había escuchado cuando salimos al auto, las pisadas detrás de nosotros y que parecía que alguien nos observaba, pero que también tal vez alguien trataba de asustarnos. Daniel dijo que a lo mejor Brenda se había sugestionado y lo que había sucedido es que era solo un sueño, pues estando en un lugar como ese a cualquiera nos pasaría. Le dijimos que tal vez, pero lo que vimos en el cuarto no era nuestra imaginación. Al terminar de decir esto, hicimos un breve espacio de silencio observando a Sebastián abrazando a Brenda, mientras ella se aferraba a él con todas sus fuerzas. En ese instante, escuchamos cómo golpeaban despacio y pesadamente la madera. Aquel sonido venía justo del cuarto que cerramos. Todos nos quedamos viendo mientras Brenda volvía a gritar de terror, y junto con esto, escuchamos cómo se abría lentamente. Rechinaba como si fuera una de esas escenas de película de terror. Nos vimos unos a otros y escuchamos que junto a esto venían unos pasos lentos. Esto ya nos estaba desquiciando en sobremanera, pues todos sabíamos que ahí con nosotros no había nadie más, o eso era lo que creíamos, hasta que seguimos escuchando los pasos que venían acompañados de rasguños en las paredes, como si fueran clavando navajas. Esto sinceramente ya nos había puesto muy nerviosos, hasta que poco a poco llegamos al límite del terror.
En ese momento ya no podíamos seguir en ese maldito lugar, así que tomamos las linternas y salimos deprisa como pudimos, pues no seguiríamos ni un segundo más ahí. Brenda enloquecida de pánico. Nosotros estábamos a punto de perder la cordura y nos dispusimos a subir al auto y marcharnos de ahí lo más pronto posible. Todavía faltaba tiempo para que amaneciera, pero la lluvia ya era menos y era momento de salir de allí, porque de tardarnos más, tal vez no hubiéramos salido con vida. Mientras tratábamos de salir de allí, metiendo la llave y prendiendo el motor que para nuestra mala suerte no encendía, e intentándolo una y otra vez, pudimos escuchar un lamento horrible que nos erizó la piel y los vellos de la nuca, pues era un lamento completamente terrorífico, algo que nunca habíamos escuchado. Y mientras insistía en que prendiera el motor, vimos cómo dentro de la cabaña se encendía algo como si la fogata estuviera con las llamas enormes. Desesperado, seguía insistiendo mientras los demás miraban cómo lentamente se iba abriendo aquella puerta. No queríamos ver qué saldría de ahí, pues lo que nos esperaba sabíamos que era algo terrible. Segundos después, por fin el motor arrancó y salimos deprisa. Manejé buscando una salida, pues ya podía ver un poco más. No me detendría hasta llegar al pueblo más cercano. Estoy seguro de que lo que ahí vivimos no lo olvidaremos jamás. Esa cabaña tenía algo maligno y quien entre ahí encontrará algo de verdad aterrador, pues eso nos dejó una huella por el resto de nuestras vidas. Y es que cuando estuvimos en el pueblo cercano, investigamos con los lugareños y nos dijeron que nadie había escuchado de dicha cabaña y que de hecho en el mapa que teníamos no estaba ese lugar del que estábamos hablando y tampoco en ningún otro mapa. Entonces, ¿de dónde salió ese lugar tan espantoso? ¿Y qué oscuro secreto lleno de maldad guarda esa cabaña del terror? Eso es lo que nos preguntamos hasta el día de hoy, duda que nos llevaremos hasta los últimos días de nuestras vidas. Nosotros salimos con vida, pero ¿qué sucederá si a otras personas les pasa lo mismo que a nosotros? No sé si corran con la misma suerte. Tal vez no tengan la misma oportunidad de salir de esa cabaña del terror y conocerán por fin el oscuro secreto que en ella se guarda. Esperemos que esto jamás se repita. Historia original escrita para Oscuro Secreto por Gemisha, la diosa de la oscuridad. Los saludos de esta semana son para Constantina Gómez, Américo MT, Fabio Pérez, Cristina del Pilar Durán, Joe Fregoso, Johnny Ketty, Esmeralda Chávez, Izanami, Oscar González, Luca Feikyusa, Jessy Miau, Alfredo Ticum, Nani Lisha, Rosa, Alain Arévalo y Joliam. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte. Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.